Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, ¡ay, madre mía! Va a dar mucho de qué hablar. Y es que vamos a sumergirnos de lleno en el drama, el chisme, bueno, ya saben, todo lo bueno que nos gusta de las noticias del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más grandes y queridos del mundo de las telenovelas turcas, y de una supuesta explosión, de una polémica frase, y de un montón de cosas que honestamente, me dejaron con la boca abierta cuando las leí. Así que prepárense porque este vídeo va a estar jugoso. Antes de empezar a desmenuzar todo esto, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el chismecito, el análisis de la farándula, y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así, juntos, no nos perderemos nada de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Es gratis y me ayudarían muchísimo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Para los que no estén muy familiarizados con el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son, o mejor dicho, eran, la pareja de moda. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, donde sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos enamoraron a todos. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente se convirtió en algo real fuera de la ficción. Estuvieron juntos, fueron la pareja perfecta, hasta que de repente todo terminó. Y claro, cuando hay una ruptura, siempre hay un montón de especulaciones, chismes y rumores sobre qué pudo haber pasado. Y es precisamente aquí donde entramos en el meollo del asunto. Hace poco se desató un escándalo cuando se filtraron, o mejor dicho, se revelaron supuestas declaraciones de Kerem Bürsin que, bueno, digamos que no lo dejaron muy bien parado. La frase que más ruido hizo y que supuestamente salió de la boca de Kerem, es la que ha generado toda la polémica. Por supuesto, por cuestiones legales y para evitar problemas, no voy a repetir textualmente la frase aquí, pero digamos que se refiere a algo que Kerem consideró estúpido de parte de Hande. Y no se quedó ahí según los rumores, añadió comentarios sobre su relación, sobre el supuesto carácter de Hande, y sobre algunas decisiones que ella habría tomado durante su relación. Imagínense la bomba que esto explotó. Los fans, por supuesto, se dividieron. Unos defendiendo a capa y espada a Kerem, argumentando que es un hombre directo y sincero, y que tiene derecho a expresar su opinión. Otros, en cambio, defendiendo a Hande, acusando a Kerem de ser insensible, de faltarle al respeto, y de no haber sabido mantener la privacidad de su relación. Las redes sociales ardieron. Twitter, Instagram, Facebook, todo fue un hervidero de opiniones, de análisis, de ataques y defensas. Y honestamente yo entiendo ambas posturas. Por un lado, es cierto que Kerem siempre ha sido conocido por su personalidad fuerte y por no tener pelos en la lengua. Es un hombre que, por lo general, dice lo que piensa. Y eso a veces puede ser visto como algo bueno, como alguien que no se esconde detrás de máscaras y que es auténtico. Pero por otro lado, es muy diferente ser sincero con tus amigos o en una entrevista casual, a hacer comentarios sobre tu expareja, especialmente si esos comentarios pueden ser interpretados como ofensivos o hirientes. Y aquí es donde entra la pregunta crucial, ¿es justificable que Kerem haya hecho esas declaraciones? ¿Tiene derecho a expresar su opinión sobre Hande y sobre su relación, aunque eso pueda dañar la imagen de ella? Yo creo que la respuesta no es sencilla. Por un lado, todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y a hablar sobre nuestras experiencias. Pero por otro lado, cuando eres una figura pública, cuando sabes que cada palabra que dices va a ser analizada y juzgada por millones de personas, creo que tienes una responsabilidad mayor. Tienes que ser consciente del impacto que tus palabras pueden tener en los demás, y en este caso, en la persona que fue tu pareja, y que en algún momento compartiste algo muy importante con ella. Además, hay que tener en cuenta el contexto. ¿Dónde se hicieron estas declaraciones? ¿Fue una entrevista? ¿Fue una conversación privada que se filtró? ¿Quién filtró estas supuestas declaraciones? Todo esto influye en la forma en que debemos analizar la situación. Si Kerem realmente hizo estos comentarios en una entrevista pública, entonces sí creo que se equivocó. Aunque no esté de acuerdo con algo y aunque tenga su opinión, no tiene por qué hacer comentarios que puedan perjudicar a su expareja. Si por el contrario fueron comentarios privados que se filtraron, entonces la situación cambia un poco.
Porque aunque sigue siendo responsable de lo que dijo, la responsabilidad también recae en quien filtró esa información. Lo que sí es cierto es que independientemente de dónde o cómo se hayan hecho estas declaraciones, el daño ya está hecho. La imagen de Kerem se ha visto afectada. La imagen de Hande tal vez también, dependiendo de cómo se interpreten las cosas. Y sobre todo la relación entre ambos, que ya había terminado, ahora se ve aún más deteriorada. ¿Cómo podrán volver a trabajar juntos en el futuro? ¿Cómo se enfrentarán a los fans que ahora están divididos? Son preguntas que solo ellos podrán responder. Y aquí, quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque me parece importante hablar sobre la cultura del chisme en el mundo del espectáculo. Es algo que inevitablemente nos atrae a todos. Nos gusta saber qué pasa en la vida de las celebridades, nos gusta el drama, nos gusta el chisme. Pero también es importante ser conscientes del impacto que esto tiene en las personas involucradas. Detrás de cada noticia, de cada rumor, de cada polémica, hay personas reales, con sentimientos, con emociones, que sufren, que se ven afectadas por todo esto. Por eso creo que es importante ser críticos, analizar la información, y no dejarnos llevar por la emoción o por el morbo. Volviendo al tema principal, la reacción de Hande ante esta situación es algo que también hay que analizar. Hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública. No ha respondido a las supuestas declaraciones de Kerem. Y honestamente creo que es lo mejor que puede hacer. En este tipo de situaciones a veces el silencio es la mejor respuesta. No entrar en el juego, no responder a las provocaciones, y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Además, Hande es una mujer muy inteligente y con una carrera muy sólida. No necesita entrar en este tipo de polémicas para seguir siendo relevante. Tiene proyectos, tiene fans que la adoran, y tiene una vida propia que probablemente es mucho más importante que cualquier drama mediático. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se reconciliarán? ¿Seguirán los rumores y las especulaciones? La verdad es que nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Y por supuesto seguir atentos a las noticias, porque como ya saben, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Otra cosa importante que quiero mencionar es el papel de los medios de comunicación en todo esto. Es fundamental que los medios sean responsables al informar sobre este tipo de situaciones. No se trata de inventar noticias, de exagerar los hechos, o de alimentar el morbo. Se trata de informar con objetividad, de dar voz a todas las partes involucradas, y de ser conscientes del impacto que las noticias pueden tener en las personas. En este caso, algunos medios han sido más sensacionalistas que otros, y han contribuido a avivar la llama de la polémica. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Y ahora, quiero hablar un poco sobre lo que yo pienso personalmente. Como ya les dije, no voy a repetir la frase exacta que supuestamente dijo Kerem, porque no es mi intención avivar más la polémica. Pero sí creo que es importante reflexionar sobre el comportamiento de las personas en el mundo del espectáculo. A veces olvidamos que son personas normales, que tienen sentimientos y que se equivocan. Y es fácil juzgar y criticar, pero no es tan fácil ponerse en su lugar y entender lo que están pasando. También creo que es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas. Todos tenemos derecho a tener una vida privada, y a que esa vida no sea expuesta públicamente. Y en este caso creo que tanto Kerem como Hande merecen respeto. Han sido una pareja que nos ha hecho soñar, que nos ha regalado momentos inolvidables, y que ahora, por desgracia, están pasando por un momento difícil. Finalmente quiero hacer una reflexión sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. En cualquier relación, sea de pareja, de amistad, o de trabajo, la comunicación es fundamental. Es importante hablar, expresar nuestros sentimientos, y tratar de entender a la otra persona. Y en el caso de Kerem y Hande creo que la falta de comunicación, o una comunicación inadecuada, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura de su relación. Bueno, creo que ya hemos analizado bastante este tema. Hemos visto la supuesta explosión de Kerem Bürsin, la polémica frase, y todo lo que ha generado. Hemos hablado de la importancia de la privacidad, del respeto y de la comunicación. Y sobre todo hemos visto cómo el mundo del espectáculo, con su drama, sus rumores y sus polémicas, sigue siendo un tema fascinante y que nos engancha a todos.
Así que, para resumir un poco, hoy hablamos sobre la supuesta explosión de Kerem Bürsin y sobre la polémica frase que supuestamente dijo sobre Ander Zel. Analizamos las reacciones de los fans, el impacto en la imagen de ambos actores y la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Además, reflexionamos sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la privacidad en las relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con Kerem? ¿Están de acuerdo con Ande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que les guste el chismecito de la farándula turca. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!